auditorio, mi nombre es José Felipe Cerón López, soy alumno de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Delicias, estoy cursando actualmente el sexto cuatrimestre en Derecho. Les voy a hablar un poco acerca del artículo 21 constitucional, el cual dice lo siguiente: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de quien se encuentra en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad, pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente de un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que la misma ley señala. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. A continuación, entrevistaremos al licenciado González, quien se desempeña como juez en el distrito Abraham González de Ciudad Delicias, Chihuahua. Buenas tardes, mi nombre es José Felipe Cerón López. Nos encontramos aquí con el juez del distrito Abraham González. ¿Nombre? Raúl Jesús González González. Le vamos a hacer unas preguntas sobre el artículo 21 constitucional. Sí, adelante. ¿Qué nos puede decir de los órganos facultativos en la investigación del delito? Bueno, en este caso es necesario destacar que de acuerdo al artículo 21 constitucional y también trayendo como complemento los artículos el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales que actualmente se aplican. De igual forma, el artículo 227, 228, 229 y 230 del dicho ordenamiento adjetivo están facultados todos los policías para investigar. Es decir, que cualquier policía que llegue al lugar de los hechos, sea de cualquier dependiente de cualquier órgano, ya sea federal, estatal, municipal, tiene la obligación, entre otras, pues tiene ciertas obligaciones en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y más específicamente incluso se lo señala en el artículo cuando se hace mención el 230 en que debe de fijar el lugar de los hechos, custodiar el lugar de los hechos. Es decir, de los órganos facultados para la imposición de penas. Sí, en este caso para la imposición de penas solamente atendiendo lo dispuesto también del artículo 21 constitucional. Desde luego hay tres tipos de imposición de las penas. Hablamos de la judicial, que es primero a cargo de un juez, ya sea de control o de jueces de enjuiciamiento, es decir, un tribunal oral, pero que finalmente
debe ser señalada y dado su seguimiento de un juez de ejecución de pena. Que esto tiene una trascendencia porque hasta hace no mucho tiempo, una vez que el juez determinaba la pena, se seguía a cabo por una autoridad administrativa y dando un cambio paradigmático, cambio de paradigma, ya se trae también el seguimiento de la pena una vez que es señalada por el juez, ya sea de control o por el tribunal oral, a través de un juez de ejecución de pena. ¿Y por qué es trascendente? Bueno, porque esto lo hace en colaboración con otros órganos y se da un seguimiento desde diferentes puntos de vista, pero siempre a cargo de un órgano técnico en cuanto a la individualización que se realizó ya por otro juez, pero dándole seguimiento también una autoridad jurisdiccional. ¿Qué nos puede decir de los órganos facultados para la imposición de sanciones administrativas? Sí, desde luego, también del artículo 21 constitucional, respecto a estas sanciones solamente pues, son las autoridades administrativas, que también se les marcan ciertos parámetros y que me imagino muy probablemente que también trae preguntas en ese sentido y que desde este momento, en cuanto a cuántos salarios se deben de establecer, sobre todo tratándose de personas que perciben de jornaleros, que solamente no puede rebasar de un salario mínimo cuando su sanción, desde luego, para esto teniendo o básicamente un principio de proporcionalidad. Respecto al salario que percibe. Sí, respecto al salario que percibe, porque ya el otro se tornaría injusto y sobre todo vulnerando derechos fundamentales en cuanto a la cantidad de monto que perciba esa persona que ha sido detenida para una sanción administrativa. Desde luego también que si no la cubre, pues no debe ser exceder de un determinado lapso de tiempo el que debe estar detenido por tratarse de una sanción administrativa que es de 36 horas. 36 horas únicamente. ¿Cuál es el procedimiento de los criterios de oportunidad del MP y qué alcances puede tener? Sí, los criterios de oportunidad es muy importante destacar que es una forma de que se puede terminar un proceso cuando se reúnen ciertos requisitos por parte de una persona que aparece procesada. Pero en este caso es necesario destacar que se tienen que elaborar los protocolos para poder aplicar o llevar esos criterios de oportunidad y que hasta este momento no existen unos protocolos determinados para llevar los criterios de oportunidad. Es decir, y existen varios supuestos. Existen varios supuestos, el delito de bagatela, que se le llama también cuando de alguna manera se obtiene ayuda o información por parte de una persona siempre con determinados requisitos que sirven para procesar a otras diversas personas por delitos mayores, por otros delitos con mayor sanción, más bien dicho, pero que no existen mayor gravedad. No podemos decirle de mayor gravedad, simplemente de mayor protección jurídica o penalidad. ¿Sí? Pero que hasta este momento se debe puntualizar que no existen protocolos determinados establecidos, tal y como se hacen los señalamientos. ¿Cuáles serían los principios de las instituciones de seguridad pública? ¿En qué se deben de basar? Bueno, existen varios principios que deben de seguir como pautas o lineamientos las instituciones de seguridad pública, pero sobre todo pienso yo que deben construirse primero a un respeto estricto de los derechos humanos, porque en este caso ya México también tiene firmado, en el estado de Chihuahua está vigente el protocolo de Estambul, que es muy importante para todas estas cuestiones de tortura y que finalmente trae vulneración de derechos humanos y que se busca actualmente en un estado que se supone nos encontramos, estado democrático de derecho, en términos de las últimas reformas del artículo
18 constitucionales, donde incluso ya se introduce un juicio acusatorio adversarial, donde hay una serie de principios y que desde luego el restricto, y también más considerando que incluso en nuestro país puede llegar a imponérsele una sanción, tal y como ocurre en el caso de Radilla Pacheco, en el que se puede acudir porque México ha firmado diversos tratados internacionales que contemplan una serie de derechos fundamentales o de una serie de derechos humanos que deben de realizarse, y que considero que aún las policías actuales, la mayoría de las policías no están actualizadas en tratados de derechos humanos, y que en la práctica en ocasiones de alguna manera se hacen palpables. Y sobre todo traer esta colación, esta idea de que ya se puede al haber firmado tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles o la Convención de los Derechos Humanos, y poder conocer muchos casos de esto en la Corte Interamericana. No solamente es este caso, sino que también se debe traer a colación lo que se conoce como campo algodonero, es decir, que sucedió aquí en el estado de Chihuahua, donde a raíz de una investigación se determinó incluso la falta de eficiencia de las policías, y que a raíz de eso se les exigió la aplicación de protocolos, es decir, a investigar en cuanto se denunciara un hecho que se cometía en contra de una mujer, se reportara la desaparición de una persona del sexo femenino, y que se tenían que seguir determinados protocolos para la investigación inmediata, y que esto también trajo a colación una serie de sanciones para el Estado mexicano, que es muy cerca de aquí, Ciudad Juárez, Chihuahua, que conoció la Corte Interamericana. Muy bien. Bueno, pues sería todo. ¿Algo que desea agregar? Sí, no más únicamente que en esa situación se vio involucrada en gran parte policías de todos los ámbitos que desconocían los derechos humanos en lo más elemental. Muy bien. Muchas gracias.